Introducción. Todos sabemos que algún día vamos a partir. Duraremos más, duraremos menos, pero aquí por... Ese inicio me gusta. Y esto es para ¿puedes repetirlo y más pausado? Pero aquí por ahora no se queda nadie. Pero es más difícil creer que la propia cultura en la que uno vive pueda estar comprometida. Y además, si llevamos 2500 años, sería mala suerte que la cultura que uno vive vaya a desaparecer precisamente con uno en vida. Si hasta en el mito de Gilgamesh, cuando no consigue la inmortalidad y vuelve a casa, los dioses le regalan un ropaje, le regalan una cultura tocada por lo divino. Uno cree que su cultura es así, tocada en sus orígenes por lo divino y prácticamente inmortal. Bueno, eso de tocada por lo luminoso, tal vez. Inmortal, seguro que no. Que algo de esa cultura pasará a la siguiente, seguro que sí. El sujeto de la historia son los pueblos, pero para la historiología los pueblos son las culturas. Si entra en guerra Ucrania con Rusia, desde el punto de vista de la historiología, es una guerra civil dentro de mi propia cultura, mi propio pueblo. Y acá en España hubo una, sabemos que las guerras civiles son una burrada. Y si acá alemanes e italianos apoyaron a un bando y la internacional, gente de Estados Unidos y Europa, apoyaron al otro, sabemos que eso acrecentó el conflicto, no lo resolvió. Así pasa con yanquis y chinos. Al ser mi cultura, puedo opinar. Son parte de... Y se separó de la de Rusia. Aquí ahora unas monjitas hacen cisma y la iglesia de Lefebvre amenaza con otro cisma. Es época de cismas y las organizaciones también se dividen, enfrentamientos de unos contra otros. Hay un afán de cada uno de conseguir las cosas por encima del otro. Importa lo mío por encima del otro. Enfrentamientos entre culturas, Occidente contra el Islam, Estados Unidos contra musulmanes, India contra musulmanes, tibetanos contra musulmanes, África dividida entre cristianos y musulmanes, judíos contra musulmanes. Puede ser que también el momento de enfrentamiento sea entre las distintas culturas. Riesgo de bombas atómicas, un accidente. Pasó lo de los misiles de Cuba. En otro momento un teniente ruso decidió no hacer caso al radar y no lanzó los misiles. Y lo que viene de Irán, veremos. La economía. Hubo un crack en el 27, las epidemias. El coronavirus ya pasó. Para todas estas situaciones estará bien tener una escalera de emergencia, por si acaso. Nosotros elegimos no ser preparacionistas. Estará bien montar comunicaciones barriales, interciudades, entre países, intercontinentales, para generar lo nuevo a la vez que se descompone los viejos, si fuera el caso. No es como el ave fénix que se jode todo y luego resurgen las cosas de las cenizas. Si fuera el caso, ojalá no, pero a la vez que esto se cae, levantamos lo nuevo. Sobre esto de la historiología, agradecemos los intercambios que hemos tenido en retiro con Olga, Amada, Beatriz y algunos más. Vamos a los walkies. Ahora vamos Vamos a usar un walkie-talkie, el TIR Radio H3, que trabaja con una potencia de 1 a 7 vatios. Sobre la potencia debemos saber una cosa. Para duplicar la distancia a la que opera un walkie, debemos cuadruplicar la potencia. Hay walkies que utilizan, por ejemplo, los que regalan a los niños o los adultos en las tiendas o en el campo, que tienen una potencia de 0,5 vatios y llegan a 2 manzanas. Si quisiese llegar a 4 manzanas, necesitaría multiplicar por 4 la potencia, 2 vatios. Para llegar a 8 manzanas necesito 8 vatios. Esas 2 manzanas no son lineales, son 2 manzanas hacia adelante, 2 manzanas hacia un lado, hacia otro, de tal manera que los que les gustan las matemáticas se convierte esos 2 manzanas en 12 manzanas a la redonda, pi r cuadrado. Las 8 manzanas se convierten en 160 manzanas a la redonda. Nuestro walkie, con hasta 7 vatios, casi 160 manzanas a la redonda. Es programable su potencia, desde poco más de 1 vatio hasta los 7 vatios. Aquí agradecemos a Olga que echó una mano mientras utilizamos un analizador de espectro, un aparato, comparando potencias entre distintas antenas. Frecuencias.
Nuestro walkie y el walkie de los niños emiten una frecuencia. Vamos a ver eso de las frecuencias. Los walkies emiten ondas electromagnéticas. Las ondas transmiten energía de un lado a otro. Vamos a ver esto. ¿Os acordáis de Break Dance? Esta mano no se ha movido hasta acá. Esta mano, el dedo ha ido golpeando a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente, hasta que ha llegado a la otra mano. ¿Qué se ha llevado acá? Potencia. Pero no se ha llevado un movimiento. ¿De acuerdo? Potencia. Los walkies emiten ondas electromagnéticas. Las ondas transmiten energía de un lado a otro. Pueden ser ondas que midan desde cientos de metros, incluso kilómetros, a solo centímetros. Las ondas que nosotros vamos a trabajar van a medir o 70 centímetros o 1 metro. Ya veremos. Las de satélite miden 1 metro. Literalmente 1 metro. Imaginaros una onda que mide 1 metro. ¿De acuerdo? 1 metro. Las ondas viajan a la velocidad de la luz, por lo que si emito 300.000 ondas en un segundo, forzosamente esa onda va a medir 1 metro. Esa es la onda del satélite. Pero si emito 460.000 ondas por segundo, esa onda va a medir 70 centímetros. Esa última va a servir para comunicarnos con el barrio. Se dice entonces que en el barrio vamos a trabajar en la banda de 70 centímetros o con 460 kilohercios. Decir 460 kilohercios es lo mismo que decir 460.000 ondas. Decir 300.000 kilohercios es lo mismo que decir... 300 kilohercios es lo mismo que decir 300.000 ondas por segundo. Hay una lista de 16 ondas contiguas entre ellas que miden casi lo mismo. Son diferentes, casi un centímetro más, 1 centímetro menos, y esa es la banda de PMR, que es la que vamos a utilizar para las comunicaciones de barrio. Esas 16 ondas contiguas forman PMR, que es la banda en que los walkies de los niños o algunas empresas utilizan para jugar. Unos con los dineros de los demás y otros con los dineros y otros con los niños entre sus cosas. Legislación. Es totalmente legal ir con esos walkies de medio de 0,5 vatios. Estos, si no tenéis permiso, es ilegal llevarlos por la calle. Si te lo coge la policía, te lo va a quitar. Y no te pongas chulo, que como te multe, la multa no son de las de 200 euros. Si alguien está, esto se lo pilla el poli sabe de cómo van las cosas, te dice, ¿tiene licencia? No, te lo quita. Y tú calladito, porque como le metas bulla, puede ser peor, ¿de acuerdo? Ahora bien, los walkies de los niños, que son estos, este es el walkie de los niños de 0,5 vatios. Tiene la antena fija, ¿ok? El nuestro se pueden poner diferentes antenas. En cualquier caso, con estos walkies a 5 vatios es totalmente ilegal hablar con ellos. Se pueden tener en casa, no van a entrar a quitártelos. Puedes escuchar en esa banda lo que quieras, pero está prohibido hablar. La gente que habla con los walkies autorizados, y tú desde casa, si los niños hablan, por ejemplo, están los niños hablando, y tú desde casa los interrumpes, te haces el gracioso y te pones a hablar con ellos, y los padres te denuncian, van a ir a por ti. Y créete que no te hagas el vivo. Lo utilizo y a la semana siguiente otra vez, no te preocupes. Te dejan una furgoneta 4 manzanas y con una cosa que se llama medidor de espectro, que es un cacharrito de este tamaño, pequeñito, lo colocan en una furgoneta que no la ves en tu casa. Llega el tipo, se pone con el walkie pequeño y habla. Y el medidor de espectro le da una onda. Vale, esta es la legal. Tú, y lo deja, y se olvida del coche, que lo tiene en un coche ni en una furgoneta, no es como las películas. Se va, ese tío se va toda una semana. Toda la semana coges y dices, ahora voy a hacer la gracia, y te pones a hablar con el niño, ¿ok? Y automáticamente esa onda
como tiene otra antena y tiene otra potencia, canta. Y dice, ya te tengo. No necesitas más para ir a por ti. ¿De acuerdo? Muy bien. Si los niños hablan, no, hay que hablar clarito. Si los niños hablan y tú desde casa los interrumpes y los padres te denuncian, van a ir a por ti y te van a localizar sí o sí. Segunda cuestión, si tú interrumpes a unos empleados y te denuncian, también van a ir a por ti. Un tío está en su empresa. El jefe que te enfada de que le estás interrumpiendo porque te has metido por medio, te denuncia, te hacen la misma jugada, sí o sí. Ahora, como veis, la parte legal es la que vamos a editar. Ahora seguimos. A satélites militares abandonados, la recepción desde casa la podéis hacer a discreción. ¿De acuerdo? Recepción no está prohibida. Está prohibida la emisión. O sea, escuchar. ¿Escuchar? Sí. Ok. Volvemos a decir lo mismo que antes. Luego tenemos la antena. La antena del walkie-talkie nuestro es mejor que la de los niños. Esta antena tiene una bobina, tiene una longitud y evidentemente es mejor que este trocito de antena, ¿de acuerdo? Se ve. Entonces ya son 10 manzanas con nuestro walkie a la redonda en el barrio. Con un cablecito que monte bien el dipolo, y ya veremos eso de cablecitos, ya son 12. Y con una buena antena, como esta antena ya es un poquito más seria. Ya son 15, es decir, 700 manzanas en total para hablar con el barrio. ¿De acuerdo? Esta antena y la pequeñita y la del walkie van a la misma frecuencia. Porque se pueden hacer antenas de media onda, de cuarto de onda, de un quinto de onda, en forma de proporción áurea, y todas sirven, ¿de acuerdo? Solo que unas tienen más potencia y otras menos. Toda antena es un dipolo. Vamos a ver eso despacio. Incluso las que parecen ser solo verticales, como las emisoras de barrio. Y la antena para comunicar con el satélite también. Vamos allá. Yo tengo el cable, un cable por ejemplo, que va a una antena. Y aquí va un lado de la antena y aquí va el otro lado de la antena. Y la onda hace así. ¿De acuerdo? Son dos palos, no hay más historia. Toda antena estamos diciendo que es un dipolo. Y tú dices, ¿y la antena vertical, como la del walkie, qué es lo que hace? Aquí tienes un polo y el otro lo hace el walkie, con la mano. Si tú además le colocas, en este caso, un cable de 17 centímetros y medio y lo dejas colgando, haces ya un dipolo de reglamento, que es más eficaz que la masa del walkie y la que tú haces con la mano. ¿Se entiende? Sí. Una parabólica que va cogiendo todas las ondas que le llegan y la concentra en este puntito pequeño. Las habéis visto, ¿no? Las parabólicas. Este punto que sale de aquí y este punto pequeño en realidad lleva, aparte del amplificador, lleva un pequeño dipolo. ¿Ok? Las antenas de la radio de difusión, que esas que son tan altas, ¿ok? Que son todas rectilíneas, llevan aquí disimulados unos cables que se supone que es para sujetarla. Se llaman radiales y hacen de dipolo. ¿Se entiende? Toda antena es un dipolo. Muy bien. Las frecuencias que vamos a manejar, tanto para charlar en el barrio como para charlar con afuera, tienen que verse. Es decir, con el walkie yo tengo que tener línea de visión. Puedo a lo mejor haber un edificio, pero en general visión directa, ¿de acuerdo? Las antenas tienen una longitud adecuada para cada banda, porque si no es adecuada, rebota y te jode el walkie. ¿Ok? Por eso decimos al walkie siempre con la antena puesta.
para la frecuencia que sea, su antena. Si es para el satélite, la grandota. Si es para hablar en el barrio, la del propio walkie, ¿de acuerdo? Obligatorio o rompemos el walkie. Pero se puede, de verdad, o sea, peta. Sí, ya me cargué cuando empecé, algunos me llevó. Si no está bien calculada la antena, rebota y te jode el walkie. Todas esas antenas que veis atrás las hemos medido. Hemos visto que emiten en la frecuencia adecuada y hemos medido su ganancia. Es decir, no de todas, sino de la primera. Las hemos medido y hemos visto que están para las frecuencias del satélite. O sea, con un aparatito te da una gráfica, concretamente es un análisis de redes vectoriales, un analizador de redes vectoriales, que es otro cacharrito, y con eso hemos medido cada antena de las que os vamos a dar. O sea, no vamos a jodernos ningún más, ¿vale? Un caso especial es la banda ciudadana. Banda ciudadana, es decir, hay una frecuencia que trabaja en 11 metros, que puede rodear ciertas alturas y nos puede servir para sortear alturas que de otra manera sería imposible. Pero sus antenas son largas, de algo más de 5 metros. Son ondas que miden 11 metros. Las más pequeñas miden 1,5 metros, que tienen sus historias. Esta, por ejemplo, es de banda ciudadana. Es una antena. Y claro, con esto tiene la ventaja de que si hay un edificio que no pasa la de 70 centímetros, con banda ciudadana llegas, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente porque va a haber algún caso que veíamos con Ángel, que sí nos va a poder interesar para sortear unos pocos edificios para poder conectar puntos. Una cosa que se hace mucho en radiodifusión es, tengo que conectar con fulanito, y entonces estudias cuál es la manera más adecuada, si con un walkie, si con banda ciudadana, si con el satélite, para que las conexiones se hagan punto a punto. ¿De acuerdo? Vale. Puede servir, por ejemplo, para unir el barrio del Pilar con Valdecederas. El firmware, es decir, el sistema operativo que vamos a programar hoy en los walkies, no lo he preparado para banda ciudadana para no liarla, pero en algún caso específico, en su momento, lo haremos. Es en casos muy particulares donde hace falta. Se hablará con los interesados. Hay que decir aquí que Ángel ha hecho un trabajo excepcional y también, Ángel, ¿dónde estás? Ahí. Ángel. No, es Luis. Ángel y Luis. Luis ha hecho un trabajo excepcional y también Maribel, cuidándonos y ayudando a que hiciésemos las cosas con más orden. Todas esas antenas tienen que ver con Ángel y la práctica de antenas con Luis. Y la práctica de antenas tiene que ver con Luis. Repetidores. Se ha tirado 2 días como un cabrón trabajando conmigo. No, hay que decirlo, menudo sea. Repetidores. La altura hace maravillas. Es decir, si normalmente en una casa ¿cómo? Es agua mineral. Es agua mineral sin gas. Vale, ahora haría falta secarlo. ¿Puedes ir a la cocina? Sí. Entonces, yo cojo estos dos walkies y les pongo un cacharrito que es así de todo. Podría hacerlo con los otros walkies, con los vuestros, pero que sale más caro. Estos me valen 14 euros cada uno, ¿para qué voy a...? Con los vuestros se puede hacer igual. Y cojo, y aquí yo tengo, por ponerle, esto de aquí, le pongo a uno, este otro chisme se lo pongo al otro walkie. Vais a ver esto para qué sirve. Y este cable lo extiendo y lo pongo a esta cajita. ¿De acuerdo? Esto es un repetidor de combate, que yo le llamo. Esto es un repetidor. Esto tranquilamente los enciendo y los dejo en la azotea, en el piso 12, por ejemplo, donde vive Ángel, en su azotea, y los coloco arriba. Entonces, Amada, que está en la Ventilla a 1 kilómetro, Begoña a 1 kilómetro,
yo no puedo hablar con ella porque tengo muchos edificios en medio, pero sí llevo a Ángel, que está alto. Esto está encendido, como emito con el subtono adecuado, lo copia y lo envía por el otro. Y el otro ya le llega a Amada y al revés. ¿Se entiende? Vale. Conclusión, lo puedo tener esto durante un día, que si nadie habla no se gasta la batería. Si habla alguien que está autorizado, entonces la batería funciona. Y entonces con poca batería yo tengo un día, luego llego por la noche, los cargo, los vuelvo a poner el día por la mañana y en situaciones de emergencia yo tengo todo un barrio conectado con esta batería. Porque está a la altura. La altura es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Se ha entendido? Muy bien. Evidentemente esto no lo vamos a hacer aquí, pero que sepáis cómo funciona la... Aquí agradecemos a Esteban, que hizo un buen trabajo, que hicimos mediciones desde la sierra, además junto a aluminio, que aunque no hizo falta permitió avistar posibilidades de mejoramiento de nuestras antenas, gracias por ello. Y con respecto al trabajo de frecuencias y de repetidores, agradecemos también a Ángel, que se ha pegado rutas por Madrid por el walkie, hemos estado trabajando duro y además se gastó las perrillas en comprar antenas, en comprar aparatos. Y también, en ese sentido, agradecemos a Masi, que ha facilitado, que mucha gente de los que están aquí hoy lo ha facilitado, y también que gracias a él nos dejó aparatos y pudimos hacer mediciones y pudimos hacer cosas con esos aparatos. O sea, hay mucha gente que ha estado aquí echando. Bueno, continuamos leyendo el texto, ya desde otro ámbito, porque no se pudo terminar de filmar todo. Pero esto nos puede servir para terminar este tutorial. Ruido ambiente. Un tema es el ruido ambiente. Al recibir se cuela no solo lo que queremos oír, sino las ondas de los transformadores, de las teles, de la afeitadora, del alumbrado público. Esto se mitiga ajustando un parámetro del menú que se llama Scale. Lo pondremos a 1. Los walkies de los niños vienen ajustados de fábrica y los walkies añaden fuerte circuitería para filtrar el ruido. Nuestro walkie filtra mejor que los walkies de los niños, bastante mejor, y con esto volvemos a llegar más lejos que antes, 2 kilómetros a la redonda en total con la antena adecuada. Y si tuviésemos suficiente altura, que no la tenemos toda la ciudad. Óscar, por ejemplo, puede hacer las pruebas con Jesús Tutor de Torrejón a Alcalá si se miran. Puede que puedan hablar entre ellos en la frecuencia de los niños. El último tema es el de la oreja del walkie. Mientras que nuestro walkie no es particularmente brillante filtrando ruido, tiene una sensibilidad a las ondas de muy baja potencia excepcional. Esto hace que de nuevo sean más de 2 kilómetros los que se puede oír a la redonda. El walkie de los niños ni se le acerca, ni siquiera walkies de 100 euros se le acercan. Hay walkies que trabajan dando potencia a la frecuencia de 300 MHz, el satélite, y son sordos, no oyen nada. En pruebas, este walkie recibía en PMR esta banda de 16 canales que estamos hablando, y el de 100 euros era sordo como una tapia. Aquí agradecemos a Ángel y a Maxi. Ángel estuvo haciendo pruebas por distintos barrios, comprando el equipo que sirvió para aprender, incluso de muchos fracasos. Y Maxi puso a disposición sus aparatos. Animó a gente que está hoy aquí señalando la viabilidad del proyecto. Entonces ayudamos al walkie creando una bobina, quita ruidos, y apantallándola en papel de aluminio, papel albal que hace de condensador. Quita más ruidos. Y por último, si eso no basta, el cuerpo poniéndolo entre la fuente de ruido y la antena también hace milagros. Si se hacen bien las cosas, se escucha excepcional. Recordemos que el satélite está a 40.000 kilómetros, recibe en una frecuencia y emite en otra. Es un repetidor, pero sin subtonos. También hay que decir, con respecto a este tema de los ruidos, que en determinados casos se puede poner un filtro entre el walkie-talkie y la antena, que ayuda mucho a que estos ruidos desaparezcan. Se llaman filtros pasabanda. Si yo pongo, por ejemplo, un filtro que no deje pasar ondas hasta los 200 MHz y tampoco las deje pasar después de los 320 MHz, con eso lo que consigo es que
esa banda que nosotros estemos trabajando a lo mejor en ese momento tenga la mejor selección de señal y quite esos laterales. Polarización circular. El satélite va girando sobre sí mismo. Estamos estacionario y el satélite hace giros. Y las mismas ondas se giran en la atmósfera. Las ondas van llegando y según lo que hacen, pues se van girando. El satélite puede utilizar dos antenas que están perpendiculares entre sí para no interferirse. Es decir, si una onda apunta para allá y la otra para arriba, a medida que van girando, pues una no se ve, pero la otra está emitiendo. Sigue girando, esta está emitiendo y esta ya deja de ver. Entonces la antena, según su posición, puede recibir todo y en caso extremo no recibir nada. Para ello hay circuitos que aprovechan la polarización circular de la antena, pero la circuitería es cara y obligaría a hacer dobles dipolos. Claro, un dipolo en una dirección, otro dipolo perpendicular, de tal manera que según van llegando las ondas las recogen los dos, y luego un circuito que hace el enfasamiento, es decir, que pone de acuerdo a esas dos ondas que llegan con una diferencia de 90 grados, las ponen en la misma, las coordinan de tal manera que tu walkie-talkie lo puede recibir. El circuito electrónico se llama híbrido o también se puede hacer con cables, pero esa es otra historia. Para mitigar esto, giramos la antena normalmente 45 grados sobre su eje y perdemos fijo 3 decibelios. Es decir, si yo tengo la antena apuntando así, pues la giro así, sigue apuntando, pero ese giro hace que tanto uno como otra algo le llega, pero aún así se pierden 3 decibelios. Como tenemos una ganancia de 12, esto en recepción no es crítico y en emisión hace que tengamos que cuidar mucho el diseño de la antena. Si nosotros tenemos una ganancia de 12, de 15 decibelios, le quitas 3, no es tan grave que si utilizamos una antena peor, que a lo mejor solo tiene una ganancia de 4 o 5 decibelios, que le quitas 3 y tenemos un lío. La antena Yagi concentra la señal, mientras que un dipolo, todo para los lados, la Yagi va concentrando la señal. Tiene una ganancia de, hemos dicho, 15 decibelios frente a los dos máximos de un dipolo normal. Perdemos un máximo de 2 decibelios por el cable, a esos 3 que le habíamos sumado antes por la polarización circular que no tenemos. Entonces nos quedan 7 decibelios, entre 7 y 10 decibelios, es como emitir con algo más de 20, 40 vatios, dependiendo, hacia el satélite. Aquí quiero aprovechar para agradecer a gente que no está aquí. Es el caso de Gaby, Pete, Misa, David y de tantos otros, de gente que ha aprendido mucho de esas cosas y que incansablemente están probando equipos, poniendo sus mejores conocimientos en estos temas sin especulación en manos de todos. Llama mucho la atención esa actitud de no guardarse los descubrimientos para ella, sino de ponerlos a disposición de todo el mundo sin preguntar. Se agradece. Ahora vamos al tema de las prácticas. Así que trabajaremos primero poniendo los walkies, aprendiendo a manejar el scale, a poner frecuencias, modos VFO, asegurarnos de poner candado para no perder esas frecuencias, una tecla que pone un candado. También vamos a aprovechar para ir cambiando el firmware, el sistema operativo, y también para poner y programar las distintas frecuencias y que queden programadas en el walkie. Y haremos también ahora, una antena a modo de ejemplo para que se vea lo sencillo que es. También vamos a presentar los esquemas de las antenas, que los vamos a poner aquí superpuestos en pantalla, para que también se sepa que con ese esquema es muy fácil hacer una antena. Es así como se hacen las antenas de radioaficionados. Un esquema y luego uno lo acomoda
a la práctica, que es lo que vamos a ver cómo se hace. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias por la atención de este vídeo, también por la participación, y con esto espero que la información llegue a todos. Muchas gracias, un saludo. Sí, hizo ahí una labor de Lo importante fue que había un despacho de abogados. Esto también. Lo cual, Entonces la esto gente lo no hace hacía un poco. Pero, Esto está muy mal, pero bueno, para lo que vamos a hacer, exactamente. esto está mal pegado. Yo sí, Pégalo todo bien porque esto está al mal. principio, que es cuando hay que difundirlo y todo eso, Pachi. Dentro de la vela del alambre, ya que estoy viendo cejo, muevo solo este y el otro se mueve solo. Aunque no lo creáis, está aquí el centro de la vela. Joder. Lo pongo en el centro de Tengo la que aprender vela, yo eso, tengo que aprender yo eso. lo pongo en el centro de gravedad, de tal manera que así no me hace presión hacia adelante, hacia atrás, Hay un punto de y queda bien va a ser equilibrado. equilibrio. Esto apuntando normalmente a 40 grados, ya lo veremos por qué, con esta tarde de la práctica, fijamos, y esto hemos dicho de apuntarlo a 45 grados, ¿de acuerdo? Ya tenemos la antena montada. Ahora habría que apuntar al satélite, que eso lo vamos a hacer con la brújula del móvil de esta tarde. Vamos a dar los parámetros. Ahora la medimos. Esta antena ya está operativa. Bueno, pero espías pobres. No, esa es la No brújula. sabe el tío de toda la vida. Espía cutre. Que mejor de pasar desapercibido. No se nos sirve de demasiado. Esto me lo bajo yo al parque y me quedo con la peña. Sí, muy No, buena no, que pregunta, te quedas, David. vamos, que si te quedas. Y además me voy a poner el casco con Pero lo peor dos antenitas aquí. lo peor de todo es que Y este entonces ya no es así de grande, es más pequeño. Lo peor de todo es que Todo funciona. va Sí, a sí, sí. Eso que os hablaba antes de condensadores y bobinas, esto es la escuela rusa de satélites. Claro, por eso cayó. El primero que hicieron lo Soviético. hicieron ellos, y ellos tienen un desarrollo en antenas que en Occidente ni la huelen. Sí, directamente todo este sistema de antenas es ruso. Qué fuerte. Soviético, Y concretamente yo tengo una aprovechando el efecto de condensador, que es de este tamaño. Lo que pasa es que bastante no la hemos hecho porque es muy difícil de apuntar, mucho más que esta. Pero esa es la que yo utilizo con un parque, con un aficionado, que hace escuchar a la estación internacional. Y pues, qué bien. Santi. Tengo una pregunta. Dime. ¿Y si cada uno tiene una antena de estas, Sí. no la podrías usar entre casas, la conexión? Y no... ¿Se entiende la pregunta? Se entiende, pero a la práctica no da, porque esto recuerda que tiene unas frecuencias y hay que mirar si coge las frecuencias de PDR o bueno, la misma frecuencia de satélite no se puede usar. No es correcto eso. Habría que hacer de antenas proceso para eso y eso sí funcionaría. Lo digo si para se no ve. tener solo sitios altos, sino que pudieran Sí se ser... ven, se tienen que ver. El problema es que hay curvatura y hay edificios, es mejor repetidor. Vale, entonces, ahora esto se mide, y aquí tengo ya las medidas. Yo tengo aquí una curva, ¿de acuerdo? A ver. Una curva. Bueno, si nos acercamos, No se ve por la luz. la dibujo. Hemos jalado, me hemos jalado. ¿Lo has conectado ahí? Sí. Esta curva me dice que esta antena, a mí lo que me importa es que emite entre 300 a 325 megahercios en emisión. Y en recepción, ¿os acordáis que dije que me importaba tres narices que tuviera pérdida? Porque en recepción no rompe. En recepción hay 250, que es la que vamos a recibir, está recibiendo con una ROE de 3.9. Si yo emitiera con esa potencia, con esta ROE, emitiera, rompía algo aquí, pero como recibe este satélite, el nuestro, recibe, no el nuestro, en general todos estos, reciben entre 240 y 270 y emiten entre 290 y 320, este está, como se hacen estas antenas, es
Para emisión, las clavas. Concretamente, esta está clavada en 305, que vamos a jugar esta tarde en 305 y 310, con una ROE menor de 1,5, quiere decir que el 97% de la potencia sale. ¿Ok? Y las walkies y todos los aparatos están preparados para soportar una ROE hasta 3. Más de 3 se rompe. Y entonces, en recepción tienes 3 y pico, pero no importa poco, recibes fenomenal. Porque en recepción tú puedes tener la ROE que quieras siempre que la antena repita. También puedo decir cómo resuena esta antena, porque una cosa es la ROE y otra donde resuena. No lo voy a hacer, pero me hace una gráfica, me dice dónde resuena. Y también puedo utilizar... ¿Tenéis hambre o sigo? Sigue, tío. Bueno, pues vamos a ir, tío. Aquí sin comer, tú... Yo tengo este guante. Yo no soy triste. Yo tengo este guante. Y le voy a meter esta palabra. Esto ya es un poco de exhibición, pero bueno. Este es un analizador de espectro. Entonces, yo cojo el walkie y se lo voy a dar. Pachi, me echas una mano, ¿verdad? ¿Qué tienes? Te pones ahí y a este le voy a decir yo con este voy a ver los decibelios que esa antena me va a marcar y lo voy a comparar con los que me va a marcar esta antena para ver la ganancia de esta antena. ¿Se entiende? Esta es la manera con la que se calculan las diferencias de potencia entre unas radios y otras, entre unas emisoras y otras, y no simplemente que un tío se va a la calle a dar una vuelta a hacer mediciones, eso no es así. Se va a dar la vuelta, pero hay que hacer esto también, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué frecuencia tienes ahí marcada? La primera. 4. Sí, pero la piedra no me lo... Eso es para los cafetines, para poner los cafetines. Cuando te quedes sin sitio, Lo pones ahí y se seca. Interesante la función. Vamos a ver. Apúntame con esa antena aquí. Mejor para que vistas la antena currante. Esa madera que te golpe. Yo quería que entendierais que si hay matemáticas y se hacen bien las cosas salen, pero esto exige precisión. Lo que os ha dicho Luis toda la charla... Esto sí está en precisión, ¿eh? ¿Eh? Pero si no está la precisión. ¿Ves? Te equivocas. Te equivocas. Lleva las longitudes que tiene que llevar y las distancias que tiene que llevar. Si se hacen las cosas con el satélites, a diferencia de las demás frecuencias, a vosotros ahora lo habéis visto fácil, y lo vais a ver fácil esta tarde. Cuando lleguéis a casa, vais a ver las cantidades de errores por falta de precisión que se cometen. A mí me ha llevado un año afinar y soy intelectualmente muy preciso y sin embargo he tenido que precisar mucho más. ¿De acuerdo? Avisaos que damos. Muy bien, En España, brújula 136 y nivel 47. También en España, incluso mejor, 155 y nivel 45. Repito, en España, incluso mejor, 155 y nivel 45. También brújula. Brújula 155 y nivel 45. Y luego en Latinoamérica solo hay uno. Brújula 200 y nivel 24. Yo abro la brújula, ¿de acuerdo? En la calle, eso lo podemos hacer en la calle, no te preocupes. Y me dice, cuando tengo la brújula abierta, el primer número, ¿cuál era que os he hecho anotar? 136, ¿no? 136. Ahí está 136. Ya tengo la dirección. O el otro número que se ha dado para España, ¿cuál era? 155. Pues todavía mejor si lo giro un poco más. Ya estoy en el 155. ¿Cómo hago? Lo pongo aquí encima. Suroeste, ¿no? Encima de vuestra antena del trípode y lo voy moviendo hasta llegar al 155, por ejemplo.
Busco nivel y cojo y digo. Entonces, si ahí viene 47, esta sería la ideal, 47, ¿de acuerdo? Bueno, 45, desde España 45. entonces cojo y lo bajo, ya veis por qué, como 5 grados más. ¿Y por qué? Para que me coja lo mejor del lóbulo. ¿Os acordáis que hay un lóbulo? El nivel de desafío. Claro, Santi, si nos había sido a ¿dónde sale lo otro? Repito, si un facho saliera así, nosotros señalamos con el dedo un poco más bajo. Y esa es la que hay que apuntar. Vale, ¿y la brújula? No tuyo, sino que va con el trípode. Solo vamos a trabajar en recepción. Vamos a trabajar en recepción, ¿de acuerdo? Vamos sintonizando, apuntando bien. ¿Cómo saludamos con esto? No, bueno, así. Tenemos que dar, tienes que ayudar a buscar el ángulo. Os aconsejo el segundo que estáis Se baja, no sé cómo hacer no se baja. Y además hay que ponerlo un poco así. Así, ya está. Pero ahora lo que necesitamos es que se quede quieto. Esta es la señal del satélite. El que la está escuchando y lo vamos a ver.